Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda que se enmarca dentro de la Veggie Week, unas jornadas en las que el tema principal va a ser la alimentación vegetal y el veganismo, y por el que agradecemos a la Fundación Cajasol, como no, el hecho de habernos ofrecido este espacio. Antes de pasar a presentar a los protagonistas que tenemos hoy en esta mesa redonda, vamos a hablar del veganismo y de qué es. Pues es un estilo de vida que rechaza el uso de productos y servicios de origen animal, ya sea para la alimentación, el entretenimiento, la vestimenta o el transporte. En los últimos 4 años, debemos decir, más de 2 millones de personas han modificado su alimentación hacia una dieta compuesta principalmente por vegetales. De esta manera, España cuenta actualmente con más de 5 millones de veggies, personas que se reconocen como veganos, vegetarianos o flexitarianos. Las razones por las que los veganos deciden adoptar este estilo de vida pues son diversas, pero una de las principales es por evitar el sufrimiento de los animales, y por ello precisamente estamos aquí para hablar sobre estas y muchas otras cuestiones que hoy nos interesan en esta Veggie Week. Nosotros empezamos ya a presentar a los protagonistas de hoy, y es que tenemos con nosotros a Macarena Bustamante, nutricionista. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Macarena, hay que decir que tu currículum es muy extenso, ¿no? Entre otras cosas, eres titulada en farmacia por la Universidad de Sevilla y graduada en nutrición humana y dietética, y posteriormente has continuado formándote en la nutrición. Exactamente. Sí, después de la carrera de nutrición, pues bueno, la nutrición realmente, más que un trabajo, para mí es una vocación. Y me encanta, y bueno, pues después he seguido formándome un poco en obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, cursos sobre cómo enfocar el tema de la psicología también en pacientes con obesidad. Cuando he visto también que ha habido mucha demanda sobre patologías digestivas, pues también me he especializado un poco en alergias e intolerancias alimentarias, y bueno, pues seguí formándome y cultivándome, que es lo que me gusta. Dalía Ramos, periodista y creadora de contenidos, que desde hace al menos 4 o 3 años eres vegana, y por eso estás hoy aquí, porque además te dedicas en tus redes sociales a transmitir toda esta alimentación saludable. Y ojo, porque mañana a las 7 presentas aquí tu nuevo libro. Eso es, hace unos 5 años decidí dejar de comer animales, y ahí empezó mi transición hasta el veganismo. Yo desde antes sí que compartía contenido en redes sociales, recetas y demás, y entonces con esa transición también cambió el contenido que yo compartía en las redes sociales, y nada, todo esto me ha hecho escribir mi primer libro, que mañana se presenta aquí también en este espacio, y muy contenta. Pues muchas gracias, Dalía, por estar hoy aquí. Y a mi otro lado tengo a José Antonio Jara y Javier Cardoso, Two Vegan Boys. Contadme un poquito, ¿qué es este proyecto? Bueno, pues este es un proyecto que nació hace ya 3 años, y teniendo en cuenta, cuando nosotros nos hicimos veganos, pues había mucha desinformación sobre la nutrición, muchos mitos que hay sobre el veganismo, y esto, pues claro, la persona, cuando tú decides dar este paso, pues te sientes muy inseguro, porque no sabes si los estás haciendo bien, los estás haciendo mal, ¿sabes? Entonces, pues nosotros, una vez ya que tuvimos experiencia respecto a todo esto, pues decidimos abrir una página web, ¿no? Nosotros somos cocineros, y bueno, especializarnos obviamente en la cocina vegana y enseñarle a la gente pues que se puede comer perfectamente, rico, sabroso, comida sencilla, gourmet, alta cocina, y con mucha alegría y sin ningún sufrimiento animal. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. No sé si querías decir algo, que no te has presentado. No, simplemente que, hombre, que hace 7 años es verdad que había, como bien ha comentado, había mucha desinformación, había muy pocas maneras de saber cómo acceder a ese mundo vegano al que ahora mismo tenemos, porque ahora hay mucha información, muchas páginas web. Tenemos a Dalía, por ejemplo, que también ayuda mucho a la información en redes sociales. Huelva, por ejemplo, es un sitio que también necesitaba mucha información sobre veganismo, teniendo muchísima cultura de lo que es la alimentación del huerto. Tenemos productos
grandísimos como son las algas, que tenemos una empresa de algas en Huelva maravillosa, el garbanzo de Escacena, la huerta de la sierra, que es maravillosa. Entonces, aprovechar todo ese producto que tiene esta provincia y, hombre, llevarlo un poco al mundo del veganismo, que es lo que nosotros llevamos. Pues ahora sí, ha llegado el momento de comenzar con esta mesa redonda y Macarena, me voy a dirigir primero a ti porque no sé si tienes a muchas personas veganas o vegetarianas en tu consulta. Bueno, siempre suelo tener alguna. La demanda sobre todo ha aumentado en estos últimos años y sobre todo son personas más que estrictamente veganas, sobre todo vegetarianas. Y lo que me llama la atención es que son personas que ya llevan como un bagaje en el campo del vegetarianismo. Entonces, pues esto también resulta mucho más fácil a la hora de complementar los alimentos y llevar a cabo pues una dieta equilibrada y que no sea carente en nutrientes. No sé si has notado que el número de estas personas, el número de estos pacientes que tratas en tu consulta ha aumentado con el paso de los años. Sí, bueno, yo llevo como 10 años o así dedicándome a la nutrición y sí que es verdad que al principio cuando empecé pues no tenía ningún tipo de pacientes en este sentido que me demandaran este perfil y desde hace como aproximadamente unos 3 años sí que ya suelo tener siempre alguno que otro. Dalia, hablamos precisamente de ese crecimiento del veganismo y ahí te encuentras tú desde hace 3 años y a través de un libro comenzó prácticamente todo. Sí, empezó por un libro, lo digo que de un día para otro. Yo siempre me he considerado animalista, pero nunca me había planteado el hecho de hacerme vegetariana o vegana. Y un día, creo que viendo un vídeo en YouTube, escuché el título de un libro que me llamó la atención y como para no, se llama ¿Por qué amamos a los perros? Nos comemos a los cerdos, nos vestimos con las vacas, un libro que seguro que conocéis, que es muy popular. Y me lo llevé de vacaciones el libro y esa noche teníamos justamente reserva en una hamburguesería y el libro me dejó, vamos, lloré todo leyéndome ese libro, me dejó tan tocada que a partir de ahí decidí dejar de comer carne y pescado. Y ahí empezó, eso fue, ya te digo, hace 5 años. Y cuando me preguntan que por qué me hice vegana, pues fue por eso, por un libro. José Antonio, Javier, vuestra andadura comienza mucho antes, hace 7 años, cuando apenas nadie sabía de estos hábitos saludables. Sí, bueno, la verdad es que nosotros ya llevábamos dándole vueltas a esto. Porque bueno, en las redes sociales estábamos con una asociación protectora de animales y empezaron a venirnos, claro, del grupo, ¿no? En España, ¿no? De muchas personas, pues lo que es la industria agroalimentaria y cómo trata a los animales, ¿no? Y yo esto antes lo desconocía por completo y yo incluso al principio pensaba, digo, bueno, esto será una granja perdida de Dios ahí y están exagerando, ¿no? Entonces yo, que soy una persona muy inquieta, que me gusta mucho informarme, empecé a informarme, a ver, y me di cuenta de lo que es la industria del huevo, ¿no? Lo que es la industria de la leche, todas estas historias, y entonces me llevé las manos a la cabeza, digo, Dios mío, esto es verdad, esto es cierto. Y ahí cuando empezamos a plantearnos todo esto, y fue curioso porque a Javi le tocaron 2 entradas para un documental que se llama Empatía, que se lo recomiendo a todo el mundo, de FADA. Es buenísimo, además no salen imágenes violentas ni nada, y aprendes mucho. Y entonces, allí, cuando salimos de ver ese documental en el cine, oye, dijimos, se acabó. A partir de ahora, veganos, ¿no? Y lo curioso fue a la hora de hacer el planning, claro. Tú dices, quiero ser vegano, pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo, no? Sobre todo en aquella época, ¿no? Y yo me acuerdo que yo hacía un planning semanal de lo que yo comía, ¿no? Porque siempre quería llevar un poco, ¿no? Si hoy he comido pasta, pues mañana como carne, antes de ser vegano, tal, ¿no? Iba un poquito. Pero claro, lo único que se me venía era lechuga a la cabeza, ¿sabes? Y decía, bueno, pues voy a hacer, digo, venga, pues voy a hacer un arroz con chocos. No, un arroz con chocos no puedo. Bueno, pues entonces, un arroz con carril, no, con carrillera tampoco puedo. Y se me quedaba como todo cojo, ¿no? Y empecé a darme cuenta de que realmente comía mucho más carne de la que yo pensaba. Era muy curioso. A partir de ahí empecé a investigar la cantidad de alimentos que había y se abrió un abanico extenso y enorme, enorme. O sea, al final nos dimos cuenta que comíamos sota, caballo y rey. Sí. O sea, y realmente
te das cuenta que mirando tanto a Occidente como a Oriente hay una cantidad de alimentos y además, luego ya, si eso que lo puede decir Macarena, ¿no? La calidad nutricional que tienen, ¿no? Que no solamente son vegetales, hortalizas, son legumbres, son tubérculos, son cereales, son semillas, son frutos secos, o sea, quiero decir, la variedad es extensísima, ¿no? Entonces, pues bueno, poquito a poco fuimos mejorando y hasta sí, claro, ahí entra también un poco el tema de un poco abrir la mente, ¿no? Estábamos tan cerrados a ciertos alimentos y a ciertas comidas que como que dices, tengo que comer esto con esto, porque es lo que pega. Pues ahora no, ahora te quitan una pieza clave de una comida, ahora tienes que buscarte otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo tenía un poco más complicado, un poco más dramático. Os comento el porqué, porque yo soy de Jabugo. Criado en Jabugo, mi familia está toda en Jabugo. Cuando le dije a mi familia que iba a ser vegano, bueno, la mitad de ellos no sabía ni lo que significaba. Entonces era un poco como ahora, mi madre se echa las manos a la cabeza diciendo, ¿y qué va a pasar la cena de Navidades ahora? Era como, digo, mamá, no seas dramática, que tampoco va a ser para tanto. Entonces sí es verdad que el hecho ese de ahora decidir ser vegano te abre un poco, porque yo decía, digo, vale, ahora no voy a comer hamburguesas de carne, pero yo no quiero dejar de comer hamburguesas. Bueno, pues voy a probar a hacer una hamburguesa de arroz. Oye, pues voy a probar a hacer una hamburguesa de lentejas. Oye, pues voy a probar a hacer una hamburguesa de cualquier cosa, porque aparte, si hay algo que tenemos los que nos hemos criado con las abuelas, como yo digo, es que somos muy de legumbres. Entonces, con las legumbres, que a mí me parece un productazo brutal, se puede hacer millones de cosas. Albóndigas, por ejemplo, un alimento que a mí me encanta es el falafel, porque todo lo que tenga que ver con garbanzo a mí es que me chifla. Pues todo eso, con un producto tan esencial y tan básico como es la legumbre, que lo podemos encontrar en cualquier lado, y tan barato, sí, que tanto que dicen de que los veganos son de aquí, que es mentira. Comer vegano es muy barato porque se usan productos muy básicos y muy baratos que lo podemos encontrar en cualquier lado. Pues precisamente, Javi, te agradezco que termines así esta primera intervención, porque quería preguntarle a Macarena qué alimentos no son convencionales quizás para aquellas gentes que no son veganos, y quería preguntarte también si es muy difícil encontrar esos alimentos para hacer ese tipo de platos o de recetas. Realmente es que hay, como él bien decía, hay muchos mitos con respecto al tema del veganismo. Uno de ellos, por ejemplo, pues eso, o sea, es que es una comida, por ejemplo, aburrida. Realmente eso, pues piensas en veganismo y piensas que solo es ensalada y realmente no. Tienes una variedad de alimentos muy grandes, entre ellos pues cereales, frutos secos, semillas, tubérculos, una variedad inmensa. Bueno, los ovolácteos vegetarianos también, la leche y el huevo, pero las combinaciones pueden ser ingeniosas si le das un poquito a la imaginación realmente. O sea, entonces ese mito realmente podríamos decir que no. Con respecto a que son caros, tampoco. La carne es mucho más cara realmente que unos frutos secos o que unas legumbres, que hay más barato que unas legumbres o que unos cereales. Entonces, realmente es que están un poco los conceptos que no se tienen claros, hay desinformación todavía al respecto. Incluso, no sé, Macarena, si te has encontrado con mucha gente que habla de la falta de nutrientes en una forma en un estilo de vida vegano. Sí, realmente, bueno, eso es un mito nutricional también hasta cierto punto, ¿vale? Podríamos decir que si una dieta está bien balanceada y bien equilibrada, no tiene por qué tener carencia de nutrientes, ¿vale? Realmente, pues decimos que es una dieta saludable y equilibrada vegetariana cuando utilizamos variedad de productos y estos están equilibrados en la frecuencia oportuna a lo largo de la semana. Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que hay ciertos nutrientes en el vegetarianismo que debemos de prestar especial atención, como son, por ejemplo, la vitamina D, el calcio, el hierro, el omega 3 y, por supuesto, la vitamina B12, que es imprescindible suplementarla tanto en dieta ovo-lácteo vegetariana y el veganismo. Dalia, hablamos también de tu libro, aunque se presenta mañana, sí, aquí lo recordamos,
pero sí que es cierto que has tenido que hacer casi un proceso de estudio a la vez que lo escribías para hablar también de estas falsas creencias que existen. Sí, hay muchos mitos. Yo mi libro lo quise centrar en uno de los mitos más populares del veganismo, que es la falta de proteína, que en realidad cuando hablamos de nutrientes no hablamos de alimentos, o sea, los nutrientes se pueden encontrar en muchísimos tipos de alimentos, y es lo que pasa con las proteínas, que las proteínas están presentes en alimentos como en las legumbres, en los frutos secos, en los cereales, incluso combinados entre sí. Es uno de los mitos más extendidos y por eso lo quise plasmar en mi libro, y para nada hay falta de proteínas. Hay mucha gente que dice, es que son necesarias para vivir, y entonces nosotros que somos hologramas, somos, ¿no? Y respecto a lo que estaba diciendo también antes Javi, de qué coméis, no sé si alguna vez os han hecho esa pregunta de, entonces si no comes carne, pescado, huevos, lácteos, ¿qué comes? Pues todo lo demás. Es que tenemos como que en la alimentación únicamente están estos alimentos, y yo creo, al menos en mi caso, que mi alimentación y mi dieta es muchísimo más variada desde que como 100% vegetal, pero muchísimo más. No sé, José Antonio, Javier, si os habéis encontrado en vuestras redes sociales precisamente con muchos de estos mitos. Todos. Desde que el león come carne a, no sé, o sea, barbaridades tremendas. O sea, y realmente el mito de las proteínas, y Macarena lo puede saber mejor que nadie, ella lo puede decir, es de lo más difícil que te puede faltar. Realmente, o sea, es que proteínas hay en todos lados, y las legumbres tienen una cantidad de proteínas bestiales. Entonces, el truco está en balancearlo, ¿vale? Tienen una menor cantidad de metionina, y los cereales, ¿no? Lisina, tal, lo vas y balanceas y haces, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante, porque la dieta mediterránea es una cosa que se está perdiendo, es también la fibra. La fibra es muy importante, y es lo que y es algo pues que con tanta carne al final pierdes esa parte de fibra. No sé si era un 20% de fibra lo que se tiene que tomar al día o algo así parecido. No hay algo no establecido, creo, pero más o menos, ¿no? Una idea de lo que, porque es verdad, porque yo me acuerdo antes de ser vegano decía, hay que comer 5 piezas de fruta. 5 piezas de fruta, ¿cómo me como yo 5 piezas de fruta al día? Es que, de verdad, en serio, ¿no? Yo tengo una tía que vive en Estrasburgo y no es vegana ni vegetariana ni nada de esto, pero el estilo de vida que hay allí es completamente distinto a la hora de comer, ¿no? Ellos a la hora de comer comen temprano, obviamente, que eso es bueno también, comer temprano, y ponen 4 cositas para comer pequeñitas, distintas, y luego vienen con un pedazo. Yo le decía, tita, me voy a quedar con hambre, esto no es nada, esto es... Y luego viene con un pedazo de cuenco de frutas, pero variadas. O sea, allí fui yo como, ya te digo, como un Carrefour grande de solamente de frutas y verduras, de alimentos que no he visto yo en mi vida. Algo espectacular y riquísimo, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que es una cosa que, además, una cosa muy interesante es que cuando tú dices que eres vegano, todos los que están alrededor se convierten en expertos nutricionistas. Sí. Todos. Sí. Todos te juzgan. ¿Y las proteínas dónde las vas a sacar? Yo qué sé, cualquier cosa, no sé. Y te preguntas, ¿es que te van a faltar las proteínas? Y dices, bueno, ¿qué cantidad de proteínas necesitamos, ya que sabes tanto? Nadie lo sabe. ¿Qué cantidad de proteínas es recomendada al día para un adulto, para un que lleve una vida normal? Nadie lo sabe. Pero como tenemos asociado de que proteínas en la carne y tú no comes carne, te van a faltar las proteínas. Claro, sí es verdad que con el tema del veganismo, yo no sé si te pasa, Dalía, que cuando tú dices que eres vegano y a lo mejor das una simple información, ya la otra persona es como que dice, un momento, a mí no me intentes convencer. Ya, sí. No me intentes convencer, no, perdona, yo no te estoy convenciendo, yo simplemente te estoy informando y estamos hablando, pero no, es que tú me estás haciendo sentir mal. No, perdona, si tú te estás sintiendo mal, es cosa tuya. Sí. Yo simplemente te estoy dando una información de lo que yo hago en mi vida. Estoy compartiendo un dato mío contigo, simplemente. Tú compartes un dato conmigo, verás como yo no me voy a sentir mal. Pero tú, si te sientes mal,
piénsate por qué razón te estás sintiendo mal. Yo creo Pero que no es solo... que el problema no es que se siente mal, el problema es que directamente te mete el estacazo, directamente. Yo creo que no solo con el veganismo, sino con cualquier lucha, cualquier persona que haga algo, ya como la otra persona se siente que lo está atacando porque tú estás haciendo algo y yo no. Es una lucha interna, estás más en la otra persona. Es como cuando ayudas a los refugiados, pero en España también hay necesidad. Bueno, ¿y tú qué haces por las personas? O sea, es como siempre mirar eso que falta, porque como estás haciendo esto, pero no estás haciendo lo otro. No sé si os pasa que a los veganos se les exige mucho más, se les exige una perfección moral, más que al resto de personas. No sé si os pasa y os lo dicen. Sí, es el hecho de decir, ayudas a los animales y ¿por qué no antes de ayudar a los animales ayudas a las personas? Por ejemplo, al que está tirado ahí abajo. Es que al final es darte por darte directamente. A mí me han llegado a decir, sí, tú eres vegana, pero compras en Zara. Y digo, pero ¿qué Claro. tiene que ver? Incluso hay una cosa que, por ejemplo, el tema de la ropa, incluso el tema de la ropa, los veganos miramos la ropa, miramos los productos. En Huelva tenemos una empresa dedicada a los productos de aseo que se llama Instituto Español, que todos no, porque algunos llevan miel, pero casi todos sus productos son veganos. Que es impresionante. Instituto Español, todo temas gel, champú, todos los que no llevan miel son veganos. O sea, que es que Huelva al final es pionera en muchas... El otro día, hablando con una empresa de cerveza, no recuerdo, creo que es Rubens, si puede ser, hace sus cervezas veganas. Sí. Es que lo tenemos aquí y muchas veces, por no preguntar, ni siquiera lo sabemos. Sí, es que para los que no lo sepan también, el alcohol, no todo el alcohol es vegano, que muchas veces dicen, pero ¿cómo el alcohol va a llevar? Pues en el proceso de clarificación utilizan ingredientes como gelatina de cerdo, o caseína, o todo este tipo. Sí, o sea que verdad, hay muchas afortunadamente, eso, nosotros hablamos con muchos proveedores, porque, en fin, hacemos colaboraciones y todas estas historias. Y ya esto está cambiando mucho. Ya, por ejemplo, el tema de todo el tema del alcohol, que no es bueno, por otro lado, tengo que decirlo, pero bueno, vamos, ya que estábamos hablando, lo hablamos, ¿no? Ahora están usando mucho el tema de filtración por microalgas. Yo que he estudiado temas de proceso industrial, químico, y entonces están dejando al lado todo el tema este de aditivos de origen animal, vejigas natatorias de esto, así se filtraba, se clarificaba. Y ya no se está haciendo esto, ¿no? Respecto también, me gustaría, y así le doy paso también a Macarena, a mí me gustaría, la tengo aquí enfrente, para que ella también, porque es que es tal el desconocimiento que hay, que es una lástima, porque el problema es el desconocimiento, y querer seguir estando en el desconocimiento. Primero infórmate, y luego ya, si quieres, decide, haz lo que quieras, pero por lo menos infórmate, ¿no? Por ejemplo, nosotros los veganos tenemos que tomar vitamina B12, tenemos que suplementar con vitamina B12, ¿vale? Entonces hay gente, y te ha pasado a ti seguro, que dice, ¿lo ves? Ya eso no es natural porque te tienes que suplementar. No. Entonces, bueno, vale, pero es que en la industria cárnica tú te estás suplementando de vitamina B12 a través del suplemento que se le da a los animales de B12. Claro. ¿Tú sabías eso? Ah, no, yo no lo sabía. Ah, bueno, pues ya lo sabes. Entonces tú tampoco es natural lo que tú estás tomando, ¿no? Exacto. ¿Sabes? La vitamina D, como tú has dicho, es una vitamina deficitaria en todas las personas. Es verdad que es una vitamina más difícil de conseguir, ¿no? O sea, es más complicada, aunque está el sol, ¿no? Y muchas cosas. Lo que quiero decir al final de esto es que realmente lo importante es una dieta bien planificada, y si está bien planificada no hay ningún problema, y además es algo siempre muy individual, totalmente individual, y con eso me gustaría que tú hablaras de esa parte que es tan importante. Claro. Claro, para que una dieta vegetariana sea saludable, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esté adaptada al tipo de persona, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente son los requerimientos de energía,
de esa persona, porque por ejemplo lo que tú consumes, lo que tú gastas, no es lo mismo que gasto yo o que gasta ella. Claro. Entonces eso es súper importante. Otra cosa muy importante es que esté adaptada pues a sus gustos, a sus preferencias, a sus horarios, porque a lo mejor yo a ti te pongo una dieta, pero que a ti no te gusta la mayor parte de los alimentos que yo te estoy poniendo. Entonces, por muy saludable que sea, pues no la vas a llevar porque no estás cómodo. Entonces, eso también es muy importante. Después, la complementación, con suplementación, evidentemente, en este caso, como hablábamos, pues la vitamina B12, que es necesario tanto para vegetarianos como para veganos, y que se necesita, pues bueno, lo normal, lo más cómodo, pues a la semana un comprimido de cianocobalamina, que es la forma más estable para administrarla, eso es fundamental. Después la vitamina D, no haría falta suplementarla en un principio, pero sí es conveniente hacer analíticas para ver cómo está esa vitamina D, porque como tú bien has dicho, pues bueno, tenemos ahí la radiación solar, pero hoy en día pues no tomamos el sol necesario y por medio de los alimentos, pues bueno, cuesta un poquito más absorberse. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿vale? Que debe ser muy personalizado. Pero que el tema es que las personas que no son veganas ni vegetarianas también tienen que hacerse analítica, también tienen que cuidar su dieta, también tienen que ver. Claro, claro, o sea, de hecho la que deficiencia de vitamina D es escasa en la mayor parte de la población, está por debajo de los valores normales la mayor parte de la población. Efectivamente, y cuando hablas del omega 3, pues también tenemos el tema de la proporción de omega 3 y omega 6, mucho más omega, como tú sabes, pero bueno, omega 3, omega 6, que debe ser 1,3, y tenemos desplazada hacia la omega 6, desplaza a la omega 3, tenemos más omega 6, ¿no? Entonces, pues claro, es que la DHA viene del pescado, sí, pero vamos a ver, vamos a centrarnos de dónde, la fuente primaria, de dónde viene ese omega 3. Sí. El pescado y el marisco no es más que un intermediario, igual que la B12 la fabrican bacterias, no es que la tienen los animales. Exacto. Entonces, un vegano se puede perfectamente alimentar con algas. Incluso es una buena fuente de yodo, que le viene muy bien, ¿no? Quiero decir, con esto hablo esto por el tema de tantos mitos. Te falta esto, colágeno, colina, bla, bla, y aquí nos podemos poner. Oye, y yo ya te digo, si fuera por la cantidad de gente que nos habla, ¿no? Nosotros, donde más interactuamos, estamos en todas las redes sociales, pero donde más interactuamos es en TikTok, ¿no? Y allí también hay mucha gente, ¿no? Obviamente, la mayoría, ¿no?, de los seguidores, pero hay cuando haces directo igual, toda la historia, no sé qué. Y entonces, pues, de ahí surgió unos podcasts que estamos haciendo, que se llama La Ruta Vegana, con Yolanda Serra, que es una doctora en salud pública y nutricionista, vegana, y además que su familia es vegana, y ella vive en Estados Unidos, y es española, pero vive en Estados Unidos, y bueno, allí vamos desmitificando todas estas historias donde estamos aprendiendo muchísimo. Aparte viene muy bien porque ella tiene 2 hijas adolescentes, pero después también tiene a su hija de 4 años, que es vegana de nacimiento. La niña en privado nos envía, ella dice que es nuestra sobrina americana, nos envía los vídeos de las chiquillas, porque la madre la está enseñando al tema de cómo tratar incluso la alimentación. La madre cocina con la niña, le está enseñando a manipular ciertos alimentos, incluso a recogerlos de la tierra, tal y cual. Pues mira, pues esto se llama tal, pues esto ahora hay que lavarlo para tratarlo tal y cual. La está criando un poco en el tema de tratar como se debe la alimentación, ¿no? Entonces, sí, al final... Y la niña, para verla, la niña está hecho un toro, vamos. No hay quien la pare. Seguramente le digan que la está adoctrinando o como que hace a su hija vegana. A mí me hace mucha gracia ella porque los vecinos, ella les dice que vive en una zona muy conservadora de Estados Unidos, y dice que los vecinos muchas veces vienen y le dicen, pero ¿cómo estás alimentando a tu hija? Y dice que ella le responde, ¿y tú a la tuya? Que te veo todos los días con la bolsa de McDonald's con tu hija de 3 años. Sí, ¿sabes? Sí. Te pone, yo estoy alimentando a mi hija con productos de mi propia huerta y tú que vienes con las bolsas del McDonald's para tu hija de 3, 4 años, oye, y tus Coca-Cola de 1,5 litros que se venden allí,
y yo estoy aquí callada y no te estoy diciendo nada ni me estoy metiendo en tu vida, ¿sabes? Que al final todos nosotros hemos comido lo que han comido nuestros padres, entonces si tus padres son veganos, evidentemente te van a dar la alimentación que siguen ellos, pero eso nos lo planteamos, a mí por lo menos nunca en mi vida mis padres me han planteado si quiero ser vegana. Jamás. Jamás. Imagínate a mí. O si quiero seguir comiendo carne. O, oye, ¿quieres comer carne? No, eso se da por hecho, ¿no? Tú tienes un hijo, tú lo educas pensando en lo mejor para él y cuando ya él tenga la capacidad de decidir, pues ya decidirá lo que quiere hacer. Pero es como si tú haces a tu hijo vegano, ¿no? Ya es que lo estás adoctrinando, Sí. ¿cómo le haces eso al niño? Eso también es interesante. No, al hilo de esto me gustaría decir que realmente puede ser vegana cualquier persona, ya sea desde un niño pequeño hasta un adulto, hasta una mujer embarazada, que alrededor de eso también hay muchos mitos, ¿no? O sea, ¿cómo eres vegana si eres embarazada? Pues bueno, hay estudios que demuestran que personas embarazadas que llevan a cabo una dieta vegana tienen menor índice de diabetes gestacional, de hipercolesterolemia, personas que realizan mucho deporte, que compiten, atletas, también, o sea, pueden tener la suficiente energía para llevar a cabo esta dieta, o sea, Sí. que también hay mitos alrededor de las etapas de la vida. Yo creo que también los medios de comunicación, no sé si habéis visto esa típica noticia de muere un niño vegano en Estados Unidos. Bueno. No muere el niño por ser vegano, muere porque está desnutrido por otras opciones o por otras razones, pero el niño no muere por ser vegano, Claro. ¿no? Entonces la gente se queda con eso. Claro. Es que también yo siempre digo que depende de quién ponga dinero en ese telediario, en ese informativo, en ese periódico. Depende de quién ponga el dinero, depende de la noticia. Porque el mismo periódico una semana te dice una cosa y el mismo periódico a la semana siguiente te dice la contraria. Te lo digo porque en nuestra página web tenemos diferentes noticias y yo soy un poco el que va buscando las noticias y te das cuenta de eso. Ahora, por ejemplo, todos los años en Estados Unidos se hace una cosa que se llama el Veganuary, que Sí. es todos los meses de enero. Durante 21 días tú te apuntas y eres vegano durante 21 días, que es lo que tarda el cerebro en acostumbrarse a Hábitos. nuevos hábitos tal y cual. Pues bueno, pues en Estados Unidos, en Estados Unidos no, ha sido mundial este año, se han apuntado cerca de 600.000 personas al Veganuary y se han quedado unas 200.000. Oye, pues está muy bien, se ha quedado estupendamente. Bueno, pues ese dato tú lo compruebas en un periódico. Y dice, gran éxito del Veganuary con 200.000 personas que sigue estando y en el mismo periódico a la semana siguiente o 2 semanas siguientes te dice, gran fracaso del Veganuary que solamente se han quedado 400.000 personas abandonan el veganismo el después del veganismo. Veganuary, ¿sabes? Entonces un poco al final te das cuenta de que, ¿qué haces? Pues lees una noticia y lees la otra y ya tienes que aprender a sacar tus propias conclusiones. Claro. Sí, muchas veces que es el morbo. O sea, estábamos en Netflix buscando Bueno. algo que ver, La mala vegana. Ah, sí, Y sí, digo, bueno, el documental. La mala vegana. Y digo, vamos a ver, una serie de La mala vegana. Y digo, Una docuserie y se al llama final The Bad Vegan. no tiene nada que ver porque sea vegana, sino fue una estafadora de un Que tenía un restaurante vegano, pero que no y tenía tal. nada que ver. Pero claro, La mala vegana. Y ya, ¿lo ves? La mala vegana. Es como, o sea, qué pena. Qué pena. De verdad, en serio, qué pena, porque realmente lo que hay detrás de todo esto, y esto es muy importante que la gente sepa, la gente se cree que el veganismo es una moda. Esto ha sido hace 5, como mucho 10 años que esto empezó. Y realmente esto es algo que data ya de muy antiguo, de personas con empatía, con mucha empatía hacia los animales, que empezaron, o sea, muchas personas muy famosas, artistas y creadores, filósofos y muchas historias. Sin embargo, como tal, el veganismo lo fundó Donald Watson en 1944, ¿vale? Este hombre nació en 1910 y murió en 2005, o sea, con 95 años, o sea, que tan mal, en aquella época, sin saber lo que sabemos ahora de nutrición, no le fue al hombre, entonces hay que decirlo. Y este hombre fundó la Vegan Society, que actualmente sigue, que es un poco la definición que tú has leído, la definición esta, ¿no? Y este hombre, pues, estaba en un grupo vegetariano, allí en aquella época, en aquellos años, se estiraban una serie de grupos ingleses, ¿no?, donde se reunían de diversos temas y tal, ¿no?, como Tolkien, no sé si habéis visto, ¿no?, y estas cosas, pues igual.
y eran vegetarianos y tal, sacaban un boletín y todo esto, y entonces él, a los 14 años, pues vio una matanza en la granja de sus tíos de un cerdo, y entonces fue algo que le desagradó por completo, y entonces a partir de ahí, pues decidió cambiar, empezó a cambiar su alimentación, o sea, fíjate, desde muy jovencito. Y entonces se lo propuso a esta sociedad vegana, vegetariana en la que estaba, y esta sociedad vegetariana le dijo, mira, no lo vemos, pero nos parece bien que tú crees una sociedad con estos valores de daño cero hacia los animales y hacia el sufrimiento animal. Y él cogió y lo que es la palabra vegetarian, le quitó la parte del medio y los dos extremos, unió los dos extremos y puso vegan, y de ahí viene la palabra vegano. O sea, esto parece una tontería, pero es muy importante conocer la historia para saber que realmente esta filosofía de vida, cual el pilar es el maltrato animal, y una cosa muy importante es esta cultura de la carne. La gente se cree que la carne es necesaria para vivir. Eso sería hace mucho tiempo, cuando faltaban los nutrientes, cuando en la guerra, en la posguerra, en ciertos sitios muy pobres, en donde no tienen más remedio. Pero hoy en día, en el primer mundo, la carne es algo cultural. La carne es algo que siempre está alrededor de la mesa, en cualquier fiesta. Pero no es necesaria. La gente se cree que es necesaria y no es necesaria, ¿no? O sea, es que es algo que hay que dejar muy claro, porque la gente tiene esos temas que son totalmente erróneos y muy antiguos, que... Antes de cambiar de bloque, sí que Macarena, me gustaría hacerte una pregunta, y es ¿cómo podríamos hacer una transición adecuada hacia el veganismo? Bueno, pues si partimos de una dieta omnívora, para pasar al veganismo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ir reduciendo progresivamente las proteínas animales. Yo siempre digo que esto es un proceso que se debe hacer de forma lenta y paulatina. Para ello no debemos eliminar las proteínas animales y no sustituirlas por otras, ¿vale? La gente, elimino carne, pescado, marisco, huevo y lácteo, ¿y qué hago? Vale, pues las sustituyes por proteínas vegetales. En este caso, aumentamos el contenido en alimentos de proteínas vegetales. Estas proteínas vegetales, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran en legumbres, en cereales integrales sobre todo mejor, pseudocereales también, frutos secos, semillas, derivados después de la soja, como por ejemplo pueden ser soja texturizada, tofu, tempeh, después otro tipo también de preparados como por ejemplo el seitán, ¿vale? Yo siempre recomiendo que pasemos por la transición de la dieta ovo-lácteo-vegetariana, ¿vale? Para, pues bueno, ir poquito a poco, como he dicho anteriormente. Entonces, pues a partir de ahí eliminaríamos primero, pues eso, carne, pescado, marisco, y sí seguiríamos introduciendo huevos y lácteos de origen animal y el resto proteína vegetal. Seguidamente, súper importante, que ya hemos hablado anteriormente, la suplementación con la vitamina B12, como hemos comentado. Y por último ya pasaríamos a una dieta vegana o vegetariana estricta, en la cual pues tenemos que tener muy en cuenta el plato de Harvard, ¿vale? Para ello, pues bueno, siempre tenemos en mente que tiene que tener 50% del plato verduras u hortalizas. El 25% del plato debe de estar compuesto por proteínas, en este caso vegetales, de los alimentos que hemos nombrado anteriormente, y otro 25% que procede de cereales o tubérculos. Bueno, pues muchísimas gracias, Macarena, y ahora sí que vamos a cambiar de bloque, y para ello empiezo contigo, Dalia, porque vamos a hablar de los mitos. ¿Cuáles son los mitos más comunes? Pues los mitos, como hemos comentado antes, la falta de proteína puede ser una de las más importantes. También que es una alimentación monótona, que es una alimentación aburrida. También, bueno, estos mitos quizá pueda tener razón en las salidas sociales, que eso si queréis lo comentamos un poquito más adelante, que no hay opciones. Yo creo que cada vez sí que vamos encontrando más opciones, tanto en restaurantes como en supermercados.
Y te diría que esos son los mitos principales. Sobre todo yo el que más he escuchado desde siempre es el de las proteínas, el de la vitamina B12, como también has dicho. Una alimentación vegana no puede ser natural, no puede ser cuando te falta eso. La vitamina B12 es de origen bacteriano, se encuentra en la tierra, de la que supuestamente se alimentan los animales. Lo que pasa es que ya los animales no se alimentan en esa tierra o donde crecen los vegetales. Entonces es como te saltas ese proceso, ¿no? O sea, nosotros nos suplementamos con una pastillita, un caramelito semanal de cereza, que no es nada, y a esos animales le inyectan la vitamina B12, entonces te saltas ese paso, ¿no? Yo creo que una alimentación vegetal es completamente saludable y segura en todas las etapas de la vida, y todo lo demás son mitos. Javier, José Antonio, no sé qué tenéis que decir al respecto, y más aún cuando has hablado anteriormente de que en vuestros directos, en vuestros TikTok, normalmente os encontráis con mucha gente que seguramente lance estos mitos. Sí, es exagerado, y además es un odio que hay, y muchas veces detesta, dice, ya han publicado un mensaje en TikTok, ¿sabes? Porque es que, ¿sabes? O sea, es cuando aquí lo que hacemos... Aquí nadie obliga a nadie, ni a nada. O sea, si quieres comer carne... A mí uno de los mitos que más me gusta, yo creo que a ti también, es el de tenemos colmillos para desgarrar la carne. Efectivamente. Los humanos tenemos colmillos para desgarrar carne, ¿no? Claro. Sí. A mí ese me hace una gracia que es que me muero. Y el que comentaba antes, los veganos una persona solamente puede ser vegana cuando tiene dinero. Ese también digo, pues a ver. O los veganos siempre estáis flojos, os falta energía. Falta también. de energía. Pues mira, o por ejemplo que se pasa hambre, una cosa que es totalmente incierta, porque claro, la dieta vegana lo que más contiene es fibra, y la fibra ayuda a aportar saciedad y a no pasar hambre. Entonces, precisamente eso... Por supuesto. Otro mito es que la dieta vegana no engorda. Eso no es verdad. Es como una dieta, es para adelgazar, ¿no? Yo el otro día comentaba que para la presentación de mi libro que tenemos mañana, que iba a haber una merienda vegana, ¿no? Y me comentó una amiga de mi suegra, ay, pues me viene muy bien ahora de cara al verano comer así vegano más. Y digo, pero si no tiene nada que ver, seguís muchos productos veganos que engordan muchísimo, que no tiene, que igual que no es más saludable, ¿no? El comer vegano. Nosotros en el podcast de la Ruta Vegana tenemos un programa sobre que no toda la comida vegana es saludable. Exacto, claro. Y es que aquí somos nosotros dos en el tema cocina somos un poco el yin y el yang, porque él es un poco el que cocina saludable y yo soy un poco el repostero. Entonces, cocinar un bizcocho, claro, si le quitas el azúcar, si le quitas el aceite, si le quitas un poco la grasa, te cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que al principio, por ejemplo, el tema de la repostería me costó la misma vida, porque yo decía, vale, yo voy a ser vegano, pero yo quiero mi tarta de cumpleaños, porque los veganos también cumplimos años, también queremos soplar las velas, también queremos unas galletas, también queremos un brazo gitano, también queremos una nata, también queremos todo eso, ¿no? Entonces, claro, tú empiezas a investigar, es verdad que cuando ya tienes ciertas cosas que ya sabes hacer, como que las vas... haciendo un poquito más saludable, ¿no? Le vas quitando azúcar y la vas sustituyendo por un plátano maduro, por ejemplo, muy maduro. Le quitas una azúcar refinada y le pones un plátano maduro. Haces un bizcocho y en vez de echarle azúcar le pones un kiwi muy maduro y le das un sabor cítrico. Pues todo eso pero ya con el tiempo, ¿no? Entonces, es verdad que al final... El tema de que al hacerte vegano no engorda, depende de lo que cocines también. Yo engordé. Yo engordé porque venía de una alimentación como super fit, de pollo a la plancha y pescado blanco, que tampoco creo que sea más saludable que lo que hago ahora. Entonces, claro, el incorporar esas legumbres que tienen carbohidratos y demás, al principio, hasta que aprendí a comer, que también yo acudí a un nutricionista, que es muy importante si no sabes qué comer o estás un poco perdido, eso es lo primero que tienes que hacer, y ya me fui regulando y me siento mejor que nunca. Yo engordé porque me harté hacer bizcocho. Quiero decir, como el confinamiento, ¿no? Claro, hasta que di con el bizcocho perfecto, yo venga a hacer bizcocho, y el confinamiento ya no te quiero ni contar. Hasta que di con el donut. Siempre intentamos hacer en nuestro canal de YouTube recetas. Él, bueno, pues ya ha demostrado
perfectamente, bueno, él y muchas personas, ¿no? Muchos youtubers y mucha gente que hace, ¿no? Y tú también en tu libro y todo, que no es necesario, por ejemplo, en repostería, para hacer un bizcocho, ni mantequilla, ni huevo, ni margarina, ni huevo, ni leche, nada de esto. Tú dices, ¿pero cómo? Pues sí, igual de esponjoso, igual de rico y mejor, y mejor. O sea, para eso además hemos estudiado cocina y sabemos lo que estamos hablando. Y luego, fíjate tú, una anécdota de unos amigos míos que vienen a comer, ¿no?, a nuestra casa y tal, y todo el tema, y resulta que, bueno, claro, yo le pongo unos platos gourmet, unas buenas presentaciones, unas historias, se quedan, pero bueno, ¿esto es vegano? ¿Sabes? Y nos preguntamos, oye, fulanito y tal, no hace tiempo que no nos invitan a comer, ¿qué es lo que pasa? Bueno. Y hablamos, oye, hombre, es que los platos que hacéis, claro, nosotros llegamos aquí y os ponemos una hamburguesa vegana a comprar del Mercadona, porque es que, claro, es que nosotros no sabemos. Digo, por Dios, hombre, que está lo primero. Y digo, mira, pues vamos a hacer una cosa. Yo me voy a llevar los ingredientes para allá y vamos a aprender, os voy a enseñar a hacer de comer. Eso es, yo voy a comer directamente. Es otra cosa que yo escucho mucho, que me dicen, para ser vegano está rico. Claro, bueno, eso. Para ser vegano está rico. O digo, está demasiado rico, esto no es vegano, directamente, también te lo dicen. Sí, son muchas cosas. Macarena, ¿cuáles son las principales preocupaciones que te encuentras por parte de aquella gente que quiere comenzar a ser vegana y que precisamente estos mitos muchas veces calan demasiado en la sociedad, así que te encontrarás muchas de estas preocupaciones que realmente son todas mentiras? Bueno, a ver, sobre todo el tema de los bares y restaurantes, ¿no? Que ya cada vez, pues bueno, va habiendo más, pero sí que es verdad que ahí pues notan un poquito la deficiencia o la hora de optar por opciones veganas. Después, por ejemplo, también, pues bueno, la reticencia a lo mejor de pues los familiares o los amigos y tal, ¿no? A la hora, pues, no sé, de hacer una barbacoa o lo que sea, pues que tú te lleves tu propia comida, te miran un poco así como bichos raros, ¿no? En plan, como, vamos a ver, una barbacoa y te vas a traer tu propia comida, pues cosas así. Fundamentalmente esas dos premisas, tampoco mucho más. Y no sé si también os habéis encontrado a mucha gente, Dalía, que piensa que una alimentación vegana es monótona y aburrida. Sí, que se piensa que nos alimentamos a base de lechuga, de brócoli y esas cosas, y para nada. Yo creo que lo que hemos comentado, comemos más variado, y yo he incorporado sobre todo muchas especias que antes no las usaba tanto, y muchos platos que nunca había preparado. La cocina asiática, sobre todo, la hago mucho, entonces para nada, comemos mucho más variado y diferente, por lo menos en mi caso. Habéis hablado de la importancia de contar con un nutricionista, de hecho tú te pusiste en manos de uno de ellos, y por ello os voy a lanzar también una pregunta a Javier, José Antonio. Quería preguntaros si creéis que los nutricionistas están actualmente actualizados en este mundo del veganismo. Pues hay de todo, como en la viña del Señor. Mi sensación es que los más jóvenes, como en el caso de Macarena, sí. Yo creo que los nutricionistas que a lo mejor están ya más curtidos, digámoslo así de alguna manera, pues tienen su normativa que les ha funcionado durante muchos años, que no quiere decir que no les siga funcionando en ciertos sectores, pero en otros sectores, como por ejemplo sería en nuestro caso, ¿no? En el caso del veganismo, pues a lo mejor es más. En mi caso, antes de hacerme vegano, yo estuve en manos de un nutricionista que, bueno, casi no lo cojo por el cuello, porque me mandó una dieta que casi no me subía por las paredes. Cuando pasó una semana me quería, vamos, no me tiré por un puente de chiripa. Pero sí es verdad que yo creo que los nutricionistas más jóvenes sí están abiertos a aprender esa nueva variable de vegetariano, de vegano, pero sí es verdad que a los que ya están más curtidos como que les cuesta un poquito más, ¿verdad?
Yo no sé si he tenido suerte, pero todos los profesionales con los que me he encontrado, la verdad es que está bastante actualizado. Incluso mi médico de cabecera, que yo me hago análisis como es recomendable que se haga todo el mundo cada cierto tiempo. Lo único que es importante que sepa que llevas esta alimentación para mirarte la B12 y para mirarte ciertas vitaminas, siempre. pero en ningún momento me han dicho que no es saludable. Hay un tema que es que los sanitarios, y eso me lo han dicho ya varias veces, incluso Yolanda, ¿no?, en la ruta vegana, que los médicos no tienen o sea, dan muy poca nutrición en la carrera, ¿sabes? No dan, o sea, y al final pues no tienen la información que tienen que tener, al final tienen las fotocopias estas típicas que se pasan y punto. De ahí la figura tan importante del nutricionista, que yo creo que además desde hace 10 años está cobrando una importancia espectacular, ¿sabes? Y que además, incluso hay gente que se cabrea con los nutricionistas, porque el nutricionista no viene a decirte, no viene a prohibirte nada, Claro. viene a decirte lo que te conviene y lo que no deberías de comer. Claro. Y todo lo demás lo puedes comer. O sea, yo creo que un poco la perspectiva, ¿sabes? Entonces, hay que darse cuenta que no estamos... hay mucha gente que no se preocupa por su alimentación para nada. Yo cuando voy a hacer la compra y veo lo que hay y estoy esperando en la cola y veo lo que se... digo, Dios mío, lo que se va a zampar. Cotilleando los carros. ¿Sabes? Y tú dices, y con niñas, y esto y lo otro, y digo, pero... que esto es una cosa que nos metemos todos los días en nuestro cuerpecito, en nuestro ADN. Sí, es verdad que al final está el trípode del que nosotros muchas veces hablamos, que es nutrición, ejercicio físico y psicología emocional, ¿no? Y yo creo que ese trípode, en ese trípode que es la nutrición, yo creo que todo el mundo al final debería tener un nutricionista cerca, un nutricionista bueno cerca, para que o ir a un buen nutricionista para que le diga, como tú bien has dicho antes, personalizado. Pues Exacto. mira, te viene bien esto, te viene Claro. mal esto, tú haz análisis, mira, va bien así, va bien así, como tú bien has dicho antes también, a cada cierto tiempo hay que hacerse un análisis de Sí. sangre. Por eso hay gente que fracasa, porque se En las dietas. mete a hacer una dieta y lo experimenta. Claro. Este le ha dicho, este no sé qué, ha leído no sé cuánto y no sé qué, no sé qué, Claro. y al final resulta que al final coge una anemia de no sé qué, no sé cuánto, Claro, porque esa- ha hecho ahí una barbaridad. Claro, es que- alrededor de la nutrición, bueno, cada vez hay más información, pero al mismo tiempo cada vez hay más desinformación también. Y bueno, no sé quién decía antes que todo el mundo entiende, todo el mundo Sí, entiende sí, sí, nutrición, todo. todo el mundo habla, entonces claro, es ahí un poco delicado en el punto en el cual la gente se mete en internet o saca una dieta de no sé dónde, o el médico tal le da una fotocopia de no sé qué, y a ver, claro, es lo que estamos hablando antes, o sea, la alimentación tiene que ser personalizada a cada individuo y esto, el responsable de hacerlo es un nutricionista cualificado. Y además me llama la atención porque, por ejemplo, en el hospital no te sirven, tú ingresas y tú dices que eres vegano y come lo que puedas. Sin embargo, si es una alimentación porque es musulmán, porque es no sé qué, religión, no cuánto, que a mí me parece muy bien, ¿eh? Que yo no, pero que resulta que yo soy vegano y porque soy vegano, pues te avías con lo Para que comenzar, con lo que puedas. Para comenzar, hay pocos o ningún nutricionista en la sanidad pública. Sí. Eso es importante Ese es el también. principal problema, Sí. Que la nutrición no está dentro de No. la sanidad pública. Y eso es muy algo importante que- porque eso es prevención. Mm, Si hubiera más de lo que decís, no habría, muchas de las enfermedades no se originarían. Exactamente. exactamente. Porque, ¿qué es lo que va acompañando a la carne? ¿Y qué es lo que va acompañando a las legumbres, por ejemplo, o a las verduras? Las legumbres, las verduras, tienen una cantidad de fitoquímicos, de antioxidantes. Es verdad que hay que combinar, ¿no? Verduras cocinadas con verduras también crudas, ¿no? En ensaladas, porque hay ciertos compuestos, ciertas vitaminas y ciertas que con el calor, el omega también se va y todas estas historias, es importante combinarlo todo, ¿no? O sea, que en ese sentido, y luego también hay mucha desinformación. Cuando hablaba del tema de los restaurantes, o sea, yo he llegado con amigos, ¿no? Allí a comer y, no, mira, yo es que soy vegano, vale, bueno, pues tenemos pescado, te he dicho que soy vegano. Pescado tampoco. Pues que eso no lo sepa un camarero me parece muy fuerte, ¿sabes? Y nos hemos tenido que levantar e irnos todos. Y yo he configurado alguna carta para algunos chefs de aquí de Huelva, porque me han pedido ayuda por el tema del veganismo, porque están fritos,
cero, patateros, están fritos. Y entonces, es lo que le digo yo, le digo, vamos a ver, si tú vas a hacer una mayonesa y tú ¿qué más te da hacerla de leche de vaca que hacerla de soja, por ejemplo? Que te vas a evitar la lactosa y las personas que son intolerantes a la lactosa ya no van a tener ese problema. Y además sabe exactamente igual y no hay ningún problema. ¿Sabes? Que te quitas mucho, igual el queso vegano. Nosotros tenemos una receta de un queso vegano que se hace en 10 minutos y es una maravilla. Y te quitas todos los inconvenientes. Pues es lo que luego también, ¿no? Lo que acompaña a la carne. A la carne la acompañan grasa saturada, la acompaña colesterol, la acompañan muchas cosas que se le inyectan a los propios animales. En fin, muchas cosas que para nada son beneficiosas y que ayudan a una serie de enfermedades, como ya la Organización Mundial de la Salud y tal y cual, el tema de cáncer, de diabetes tipo 2, hipertensión, en fin, mucho tipo de enfermedades que están asociadas a la carne. Y es que la media ahora mismo, corrígeme si no es así, son 50 kilos de carne por persona lo que se está consumiendo en el primer mundo. O sea, es una barbaridad. O sea, es tremendo. Y en Asia se está aumentando. Y en otros países es verdad que también está disminuyendo, tengo que decirlo, ¿no? Chicos, ¿cómo influye el veganismo en las relaciones sociales? Y también quería saber si cada vez se introducen más opciones veganas en los restaurantes, aunque ya habéis hablado un poquito de ello. Pues aquí en Huelva sí que vamos un pasito por detrás respecto a otras provincias, sí que aún queda un largo camino por recorrer, pero yo en los 5 años que llevo siendo vegetariana y después vegana, sí que he visto un gran avance. Hay muchos restaurantes de aquí de Huelva que por lo menos se están preocupando y están incluyendo varios platos veganos, o bueno, otros te hacen adaptaciones, aunque no es lo mismo, pero yo sí que estoy viendo el cambio. No es imposible. Yo en septiembre hice el Camino de Santiago siendo vegana, que en algunos sitios comí mejor que en otros, pero es posible. Pero sí que todavía falta mucho por hacer y sobre todo aquí en Huelva. Así que no solamente adaptar esos platos, lo estábamos comentando antes cuando nos hemos visto, que sí que te adaptan el plato, te cobran lo mismo. Me pasa mucho de que pido un plato de tomate que viene con mojama, le digo, pero sin la mojama, y me cobran el precio del plato. También un wok de salmón con verduras y demás, y lo pido sin salmón y me cobran lo mismo. Que después lo piensas y dices, no es tan difícil. O sea, con estos ingredientes que configuran tu carta, salen muchos platos veganos. Que no hace falta que tengas ingredientes, hombre, si los tienes pues mejor, ¿no? Más variedad. No hace falta que tengas eura, o no hace falta que tengas tempe, o no hace falta que tengas, es que si lo tienes más variedad le das, pero con estos ingredientes que tú tienes en otros platos, sin tener que comprar nada extra, te salen muchos platos veganos. Yo creo que es falta de imaginación, falta también un poco de ganas, ¿no? Pero que al final los veganos, por lo menos en mi caso, movemos al grupo, porque al final yo tengo mi grupo de amigas, tengo mi pareja y al final vamos a sitios donde yo tengo opciones para comer. Que aquí en Huelva, pues en la gran mayoría de restaurantes, la verdad es que en Huelva yo creo que es la única provincia de España que no tiene ningún restaurante exclusivamente vegano, idea de negocio, y al final vamos a esos restaurantes que sí que tienen opciones para mí, porque yo también tengo que comer. Entonces yo creo que sí que deberían ponerse las pilas, porque al final van a salir ganando ellos y nosotros. Es que pierden lo que he dicho antes. Me pierden como cliente a mí, pero pierden como cliente a mis amigos. Sí. Porque nos levantamos y nos vamos todos. Sí. O no vamos directamente. No se va. No vienen porque no vamos nosotros. Claro, efectivamente. Yo me acuerdo que de la última vez que fuimos a un restaurante, llamé, porque yo ya me cerciono, yo con mucho, oye, mira, tal y cual, somos veganos, sí, algo hará el cocinero. Algo hará. Ya me suena mal, algo hará el cocinero, pero bueno, venga, vamos. Y ahora vamos para allá, tal y cual. No, pues dice el cocinero que una ensaladita a lo mejor, salmorejo, tal vez. Sí. Y entonces, y además daba la casualidad de que el restaurante estaba vacío en ese momento porque era muy temprano.
Y digo, ¿Tú te acuerdas de un restaurante, no voy a decir nombre, que fuimos, nos prepararon un menú, llamamos por teléfono y nos dijeron, sí, os vamos a hacer un menú de degustación vegano. ¿De degustación? Que no, Estamos hablando nos de costó algo dinero, de o sea, aquí en la provincia de Huelva. Y, pues mira, que de lujo, un menú de degustación vegano, que bien. 7 platos, de los 7 platos, 6 llevaban espárragos blancos. O sea, y aguacate. 6 espárragos blancos y aguacate. Los 6 platos, Diurético a tope, vamos. ya. ¿No lo acabamos? No, me acuerdo Imaginación que cero. iban 5 platos y nos dice, no, queda un plato y el postre. Digo, pues mira, del penúltimo plato no me lo traigas. Digo, tráeme el postre, que el postre Espárrago. el postre era fresas cortadas con melocotón. Sí, es que eso es típico. ¿Sabes? Tú vas a cualquier También. sitio y el postre... Yo en las bodas nunca me han puesto un postre. Siempre ha sido fruta. Mira, Siempre. eso ya a mí ya me parece falta de respeto. Lo que pasa que fue como fue. Entonces, fuimos wedding planner de una pareja que se casó, ¿vale? Entonces, cuando eres wedding planner, pensároslo, ¿eh? Porque eso no tenéis No lo tiempo para seáis nada. nunca. Es muy bonito, pero cuando llega la celebración, hasta que no está toda la gente borracha, no hace esto así. Se acabó, ¿sabes? Que te vas para casa directamente. Es tremendo el trabajo que eso tiene. Pero bueno, venga, nos metimos en el lío, ¿no? Y bueno, en el primer plato, claro, nos sentamos con más gente, ninguno era vegano ni nada. No comimos nada porque no nos dio tiempo, pero en el primer plato lo que nos pusieron fue una brocheta, cada plato valía 70, o sea, el plato valía 70 euros por persona, y era una brocheta de un pimiento verde, un pimiento rojo y un pimiento amarillo. Ahí. Pero era una brocheta... Y todo el mundo riéndose de pero nosotros, escucha, claro. Era Es que eso una es verdad. brocheta que había sobrado del aperitivo de la entrada de los invitados. ¿Sabes? Madre mía. Y yo estaba tan Qué ocupado barbaridad. que Claro. no me dio tiempo ni a indignarme. Digo, bueno, déjalo ahí. Da igual, no importa, que tenemos que sacar esto, que tenemos que hacer lo otro. ¿no? Pero eso es indignante. Eso es para a mí una final, boda- durante 7 años podemos contar muchas cosillas. Ahora es verdad que sí es verdad que en la última boda que estuvimos, sí es verdad que ya nos preguntaron, oye, ustedes sois los veganos, tal y cual, y ya trajeron, era vegetariano, pero bueno, ya hicieron un poco más el esfuerzo de traer un poquito más el menú, pero ya hicieron un poquito más el esfuerzo, pero al principio era... Ve, es que yo te digo, como cocinero profesional, te digo que yo me tengo que adaptar a lo que tiene el cliente. Exactamente. O sea, a lo que pide el cliente. Claro. Y si a mí el cliente me está pidiendo 4 menús veganos, yo tengo que dar 4 buenos menús veganos. Exactamente. ¿Vale? Yo no te voy a decir que sean nutricionalmente balanceados, porque bueno, al final es un festejo, una boda, una historia y tampoco... Pero bien, ¿vale? Y no eso, porque eso es... Y ya se lo dijimos a los novios, se lo dijimos después de que vinieron del viaje. Bueno, pues no veas tú Yo no lo digo. Y se lo dijimos por... Nosotros en la- Yo no lo el mismo digo, día no porque lo los dimos. novios no tienen culpa, o sea, No, estás no, confiando. No, pero se lo dijimos Ya- después. ya se lo dijimos para que no 2 sufran. o 3 Sí, sí, semanas Se lo luego. pasaron Pero- de lujo y la boda fue genial. Pero luego, como anécdota, se lo comentamos. Ellos Dijimos, borrachos por ahí, como si nada, pero... Pero tú estás es que- confiando en un catering que supuestamente te dedicas a eso, eres un catering, o sea que... Y confías en que todos tus invitados van a comer bien. A mí no hay boda que no me pongan salmorejo, en una me pusieron espárragos blancos con mayonesa también, verduras a la brasa o a la plancha y fruta, siempre. O sea que yo en vez de ir a una boda voy a una dieta, porque otra cosa... Sí, ¿no? En una me pusieron tofu con patata frita, que hicieron el intento, pero el tofu me lo pusieron sin nada. O sea, O sea, que eso es goma de borrar, Sabroso. sin nada, que eso no sabe a nada. El tofu, si no lo preparas un poquito, eso es nada. Pues así me lo pusieron. Echar unas especies, una salsa o algo. Pues Un poquito... así. Un poquito, de ¿no? partajaco, de... Pues nada, ¿no? nada. Nada. Una salsa de Sí, soja, sí. yo que sé, un algo. Nada. Pero bueno, es que hay muchísimo camino por recorrer y sobre todo los profesionales de que se pongan las pero pilas. al final era lo que hablabas tú antes. Un falafel es muy sencillo de hacer. Son unos garbanzos que no están ni siquiera cocidos, que están en remojo, que el falafel es garbanzo en remojo, que no está ni cocido. Con ajo y perejil, ya está, Sí. triturado y se hace la bola. Ya está, le haces Sí. una salsa de verdura y ya tienes ahí un plato que está buenísimo, que puedes meter en cualquier carta de cualquier restaurante. Unas lentejas cocidas con verdura. Ya puedes hacer ahí, desde albóndigas hasta unas hamburguesas. ¿Un risotto? Un risotto. Un risotto, aunque no le eches queso, pero lo haces con tu caldo de verdura. O con queso y vegano. un risotto con champiñones y caldo de verdura. No ¿Se todos acabó? los risotos son con queso.
Sí, se puede mantecar de otra manera el risotto. O sea, era lo que tú decías, que ya no estamos hablando, o tú me parece, que ya no estamos hablando de tempeh, ni de tofu, estamos hablando de ingredientes básicos que podemos encontrar en cualquier sitio. Bueno, antes de finalizar, sí que quería que cada uno diera un pequeño consejo a todas aquellas personas que están planteándose dejar de comer carne y más allá ser veganos también. Bueno, pues yo diría que, bueno, como he dicho anteriormente, que vayan haciéndolo de forma paulatina y gradual, que todo lo que se quiera hacer de golpe, si tú pretendes cambiar pues una carne por un tofu desde el minuto 1, evidentemente no lo vas a conseguir. Pero bueno, ahí tenemos pues bueno, el tema de las proteínas, que es fundamental, pues las legumbres que dan una versatilidad brutal, el tema de bueno, saber combinar legumbres con cereales para asociar esos aminoácidos que nos faltan por un lado o por otro, pues eso, los frutos secos, introducir frutos secos diarios, semillas diarias para ese aporte de omega 3 que nos faltan, para esos snacks de media tarde o de media mañana que no sabemos muy bien qué comer, pues bueno, pues introducir eso también. Y después, pues bueno, pues fundamentalmente centrarnos en tomárnoslos con tranquilidad y con empatía y autocuidado hacia uno mismo. Yo el veganismo me lo tomo como hacer todo lo posible, todo lo que está en mi mano por evitar el sufrimiento de los animales. Entonces, si lo tomas así, no puedes ser perfecto, no puedes ser un vegano perfecto en un mundo que no es vegano. Te vas a equivocar, te vas a confundir, te vas a dudar, pero al final ni somos perfectos ni tenemos que serlo. Simplemente reduciendo el consumo de carne, haciéndote vegetariano o ya haciéndote vegano. Para mí el veganismo, no sé dónde lo leí, pero el veganismo es como el acto más grande de amor que puedes hacer por los animales. Ya lo estás ayudando. Entonces, que no te impida dar ese primer paso hacia el veganismo el miedo a equivocarte, porque te vas a equivocar como en todos los aspectos de la vida, pero que ya reduciendo el consumo de carne ya sé que se está haciendo un gran paso por los animales y lo haría así. Además es que mueren 3.000 animales por segundo en el mundo para nuestro consumo. Y no solamente, obviamente, por el maltrato animal, que es lo primero, y os invito a ver vídeos ahí para que os documentéis lo más grande, no hace falta que lo diga yo, pero es tremendo. Y después también las connotaciones para la salud que tiene y también las connotaciones para el planeta, porque la ganadería contamina, es bestial lo que contamina, o sea, no os podéis ni imaginar. Y estamos llegando ya a un límite, estamos en julio, es cuando sobrepasamos ya el límite de lo que podemos producir al año para tener una alimentación sostenible, ¿no? Y ya en julio ya vamos en números rojos hasta final de año. O sea que imaginaos lo que es todo esto. Entonces, yo, como cocinero, aquí está el libro de Dalía, nuestras recetas también en la página web, de Tu Vegan Voice, en el canal, en fin, todas estas historias, que se puede comer sano, riquísimo, espectacular, unos platos impresionantes, de verdad, os lo digo, porque yo pienso, o sea, nosotros somos lo que comemos y al final hacer para tú realmente poder llevar este tipo de nutrición o de dieta, cualquier tipo de dieta, a ti te tiene que gustar cocinar. Yo os invito a que cocinéis, y cuando hagamos un taller, pues mira, lo anunciaremos, y también que hacemos talleres para enseñar a la gente, que es curioso, porque el 90% de la gente que viene de los talleres que hacemos no son veganos ni vegetarianos, lo cual a mí me alegra muchísimo, ¿no? Entonces eso, se puede comer súper rico, súper saludable, vamos, y impresionante, es algo impresionante. Yo, para mí, la mejor decisión que he tomado en mi vida, mira que he hecho cosas en mi vida, que no he parado,
Y yo cuando pasé como estamos hablando de la parte de nutrición, ¿no?, y de la comida, cuando yo pasé al veganismo, lo noté muchísimo en mi cuerpo, muchísimo. Ni la comida cae igual, de pesada, pues yo no tengo ningún problema respecto al peso. Aparte yo hago mi natación, hago mi deporte, consigo mi masa muscular sin ningún problema y sin tener ningún aditivo extra de proteína vegetal, ni nada de nada. O sea que las personas que hacen fin o cualquier tipo de deporte lo puede hacer. O sea que no hay ningún problema cuando se hacen las cosas bien, obviamente como ha dicho Macarena. Yo creo que yo voy a ser muy rápido y yo simplemente deciros que no seamos especistas, que no queramos a unos animales para chucharlos y quererlos mucho y a otros para comérnoslos. Yo, por ejemplo, yo veo a mi gato y digo, ¿por qué quiero tanto a mi gato y después hay otros que se comen a un cerdo? Pues no lo entiendo. No lo entendí en su día y esa fue una de mis razones de por qué me hice vegano, ¿no? Porque yo achuchaba tanto a mis gatos y después me comía un cerdito. Pues no lo entendí y ese fue mi gran paso de volverme al veganismo. Simplemente deciros que un jabugueño de pro ha conseguido hacerse vegano con una familia casi en contra. Así que si yo he podido, cualquiera puede. Y además tenéis todas las bases y tenéis todas las formas posibles para hacerlo, como bien ha dicho, paulatinamente. No lo hagáis como nosotros, que lo hicimos de un día para otro, que somos unas bestias. De ahí mis frustraciones al principio. Pero tenéis que hacerlo paulatinamente y tenéis todas las formas posibles y todas las recetas que queráis encontrar. Ya tenéis internet minado de recetas, incluida la nuestra. Y estamos en redes para ayudaros en lo que os haga falta. Exactamente. También, por supuesto, Macarena. Javier, José Antonio, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Macarena, muchas gracias. Y por último, Dalía, muchas gracias. Y vamos a recordar que mañana a las 7 presentas el libro aquí, en este mismo espacio, en la Fundación Cajasol, y además vamos a tener merienda. Sí, aquí a las 7 vamos a hacer una pequeña presentación de mi libro que salió hace un par de semanas, que está a la venta tanto en la web como de la editorial, como en distintas tiendas, grandes superficies y demás, y librerías. Y ahora, como es el día del libro, pues bueno, una idea de regalito. Y nada, que os espero mañana y que estáis todos invitados. Pues ponemos fin de esta manera a la segunda jornada de esta Veggie Week, no sin antes agradecer de nuevo a Fundación Cajasol por ofrecernos este espacio y por supuesto a todas aquellas personas que nos han seguido a través del streaming. Gracias.